Diferente, un programa clasificación A, dirigido a toda la familia. Conmigo va a estar conversando en la tarde de hoy el amigo de siempre, Juan Francisco de la Rosa, y tenemos un amigo invitado, un artista muy sui generis, un artista no convencional, Cuento Bastón, con quien vamos a pasar una hora muy divertida, muy amena, muy entretenida, y hoy retomamos entonces el carácter esencial de este espacio: cultura, educación para la sociedad. Juan Francisco, buenas tardes. Y mira que tenemos un formato diferente, un escenario diferente, para una conversación también diferente. Así es, era necesario variar para fin de que nuestros televidentes pudiesen disfrutar algo distinto a los programas que hemos venido realizando en los días anteriores. Hoy es un día entonces para conversar de la cultura, del entretenimiento, de la ambientación diferente, para llegar a toda la familia de la provincia y un poco más allá. Pretendemos no llevar hoy un programa cargado o pesado con los problemas socioeconómicos de la sociedad, de la política internacional, y entonces vamos a hacer un programa más divertido, más ameno. Y para eso entonces hemos invitado a nuestro amigo Cuento Bastón, con el que vamos a conversar de la cultura, Juan Francisco. Así es. Pues sería importante. Vamos a empezar con él conversando con el tema de la cultura. Como este es un programa cultural, Cuento Bastón, ¿cómo define, cómo asimila, cómo ve el concepto de cultura? ¿Cómo lo valora, cómo lo desarrollaría, cómo lo enfoca? Muy contento de estar por aquí y ser parte de la dinámica y de la diferencia, porque ya están diciendo que este es un programa que es distinto. Por lo tanto, vamos a invocar, como diríamos en las tribus africanas, a los dioses de las palabras para que en nuestra boca hoy salgan palabras distintas. Y la cultura, según lo que yo he investigado, nace de la forma como el ser humano, cuando dejó de ser nómada, que vivíamos de la recolección y la caza y la pesca, era un grupo de humanos que llegaban a un río, consumían todos los peces, los camarones, consumían todo lo que se comía, y cuando eso se acababa se marchaban. Entonces llegó la primera cultura, que fue la agricultura, que hizo que el ser humano comenzara a tener asentamientos y se quedara a echar raíces. Por lo tanto, cuando uno habla de la cultura, uno está hablando de ese origen que permitió al ser humano quedarse estable y poder hacer una sola actividad y no quedarse haciendo muchas actividades a la vez. Por eso nuestra cultura se enfoca en leer libros para contárselo a la gente, porque la gente no sabe lo que se está perdiendo cuando un libro de cuentos no está leyendo. Y además, como yo me llamo Cuento Bastón, siempre voy acompañado por mi bastón, y donde quiera que yo voy, a mí la gente me quiere mucho, porque yo no soy ni freco, ni trascendido, ni propasado, ni me pongo a ser amigo para después coger prestado. Cuento Bastón, como eres un artista distinto, no convencional, es decir, no tienes una guitarra, no cantas, no eres un declamador, no eres un poeta, no eres, digamos, un escritor en términos formales, eres un artista diferente, lo que se denomina un artista de la oralidad y del lenguaje. Sin embargo, ¿cómo nosotros traducirle a nuestros amigos y amigas televidentes qué es un artista de la oralidad, un artista del lenguaje, que es prácticamente tu oficio como artista? ¿Cómo traducirle esto a los amigos, a las amigas que están en su casa siguiéndonos con mucha alegría en este momento? ¡Qué bueno! Me has puesto ahora como si fuésemos en un programa como muy didáctico, pero realmente se necesita apoyarse un poco de la educación para poder disfrutar lo que hace Cuento Bastón. Un artista de la oralidad es alguien que le busca la música que tiene el texto escondida, porque la gente no se está dando cuenta que detrás de muchos textos hay como una musicalidad y un sonido, y justamente Cuento Bastón disfruta de llevarle a la gente ese sentido maravilloso que tiene el texto literario, tanto en la prosa como en el verso, y sobre todo recordar que la narrativa, que es lo que se cuenta, tiene dos caminos: un camino largo, que es la novela,
y un camino corto que es el cuento. Entonces nosotros trabajamos los textos utilizando elementos de brevedad, porque también nuestro arte en cierta forma es un arte de la calle, porque nos gusta mucho estar, por ejemplo, en un parque o en una fiesta patronal y decir cosas, decir palabras que tengan incidencia rápida. Por eso trabajamos mucho 3 aspectos de la oralidad, que son los refranes, las frases célebres y los proverbios. Y justamente esa combinación la ligamos de manera tal que parece una poesía. Y quien lo escucha piensa que es poesía y es realmente una esencia de sabiduría hecha con mucha gracia. Quisiéramos preguntarte específicamente a qué sector va dirigido el trabajo que tú haces. Toda la familia, pero muchas personas le gusta más que yo diga o que yo haga trabajo relacionado con los niños, porque encuentran que como los niños, que son siempre la esperanza eterna de ese futuro que vendrá, deben de prepararse para integrar a los libros como parte del placer de vivir, porque sabemos que hay tecnologías como el caso de el CD-ROM, el CD Player, el DVD, que quieren que los libros se vayan de aquí. Entonces, a mí me encaja mucho como que yo soy infantil juvenil. Y me dicen, ah, no, cuento bastón, cosas infantiles y juveniles. Pero a medida de que yo hago trabajo en los parques, van diciendo, no, cuento bastón es como un filósofo chistoso, apto para todo el mundo. Y también como yo doy mis pinceladas a la Asociación de Abuelas Apoyadoras, siempre creen que el tema mío tiene que ver mucho, casi dirigido al tema de la familia. Cuento bastón. Los amigos y las amigas que están en su casa, que te ven con los guantes, con estos atuendos, y entonces, bueno, quisiéramos ver de dónde salen los atuendos, por qué este tipo de atuendos, guantes blancos, esta cabellera, el bastón. ¿Cómo explicarle esto en relación a tu personaje? Quiero ser alguien que transmita la magia a través de la presencia, como si fuese artes plásticas o pintura convertido andando un cuadro ante la gente. Por eso a mí me gusta mucho. Esto se llama un poco el estilo dadaísta, porque Dada en el 1918 en la ciudad de París, él que había venido de Yugoslavia y era un hombre muy culto, se dio cuenta que la cultura no podía ser todo el tiempo con la solemnidad de los diplomáticos, los ejecutivos y los sacos y las corbatas, sino que se necesitaba hacer una ruptura y se presentó en un sitio donde tenía que declamar y demostrar su capacidad literaria y tomó un sanitario, ¡pum!, se lo puso y solo dejó el hueco por donde iba a salir su voz, y eso causó un escándalo, pero también causó una ruptura, porque el dadaísmo, el estilo de convertirse en un performance humano, ayuda a atraer la vista de la gente a las palabras, a la filosofía, al lenguaje, a todo lo que es la literatura atractiva, porque entonces la gente, al ver la diferencia en el vestuario, ponen un poco más de atención al vocabulario. ¿De dónde viene el personaje Cuento Bastón? Cuento Bastón viene de que una vez conversando con mi primo, cuando él cumplía 25 años, él dijo, yo desde que cumpla 25 voy a buscar un bastón. Y nosotros nos sorprendimos, porque a los 25 nadie está todavía en la necesidad de un bastón. Entonces eso se me quedó en la mente. Y cuando yo hice el curso de aprender a narrar cuentos, la profesora nos dijo que todo contador de cuentos ha de ser pintoresco, es decir, tener algo por lo cual ser recordado. Entonces nos dijo que había un narrador de cuentos en Cuba que usaba un macuto, que había un narrador de cuentos en México que usaba una correa grandota, que había un narrador de cuentos en Venezuela que usaba un tremendo sombrero. Entonces yo me puse a buscar qué debo de buscar para ser original y a la vez tener mi propia identidad. Y pensé entonces en lo que hablé con mi primo el día de su cumpleaños. Pensé en el bastón y por eso lo integré y utilicé 2 palabras, cuento, que es el género literario, y bastón. Por eso la gente me llama por el nombre de Cuento Bastón.
y se ha hecho un sello tan simpático que ya el bastón es un icono visual. Como estamos en la era de los iconos, porque las computadoras han creado toda una nueva cultura de la interpretación del mensaje, muchas personas solo con ver el bastón ya tienen como quien dice mi nombre. Se le olvida mi nombre, pero dicen, oh sí, el que contaba cuentos que andaba con un bastón. Y es un elemento identificativo, así como Windows tiene, por ejemplo, Word, que es una W, Fox Pro tiene un zorro, Doctor tiene un salvavidas. Yo utilizo un bastón y la gente identifica cuál es nuestra idea. Debajo de ese personaje de cuento bastón hay un ser humano, hay un hombre con una cultura, con unos conocimientos, y lo vemos en el uso del lenguaje, ese lenguaje tan actual, tan moderno. Y como al principio la conversación giró en torno al concepto cultura, cuento bastón, ¿cómo tú valoras la cultura como identidad nacional, como proceso identitario? En el caso de la República Dominicana, ¿cuáles elementos en términos artísticos, en términos de valores, de tradiciones, como cultura, identifican a la República Dominicana? La República Dominicana tiene un valor interesante, como es el caso de la décima, de los trabajos que a la vez de decir cosas importantes nos acercan al sentir popular de la gente, a la cotidianidad. Ese valor es muy intrínseco. Por eso los grandes escritores dominicanos han ido a retratar el campo, la gente, y lo han convertido en literatura. Por eso la narrativa del profesor Juan Bosch, por eso los cuentos y los poemas de Manuel del Cabral, y por eso, por ejemplo, Darío Suro, por ejemplo, Néstor Caro, y muchos escritores que, caramba, ya metí la pata y comencé a decir nombres, he puesto que se me olvide alguno, pero realmente el tomar lo que tenemos como vida, así como Guillo Pérez busca el gallo en su actividad, y muchos pintores buscan el árbol de Framboyán y la casita de Yagua, la identidad nacional en la literatura ha de estar cerca de nuestras raíces, porque hay una frase muy buena que dice que el que se profundiza en ver a su pueblo se hace universal. Sí. Bueno, a mí me gustaría hacer un tema ahora. ¿Qué les parece? Vamos, dale. Bueno, a mí me gustaría hacer un tema. Así que el amigo que está coordinando unas imágenes para que ustedes vean todo lo que yo he hecho en los parques y puedan ver todo el trabajo que yo he hecho para concientizar a la gente en las calles. Yo me puse a buscar qué cosa es un amigo, porque a mí me gusta mucho tener amigos. Y busqué muchos libros, qué cosa es un amigo. Y busqué qué cosa es un amigo. Investigué a muchos pensadores, pensadores como Khalil Gibran, que como saben, Khalil Gibran en el Medio Oriente hizo El Profeta, un libro que habla mucho sobre muchos aspectos de la vida. Entonces yo tomé todas esas imágenes y ahora, utilizando una pista sonora y con todos estos niños de la Olimpiada Nacional de Lectura, voy a decir, ¿quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus amigos? Tus amigos son aquellos que pueden hablar contigo a través de la mirada. La mejor forma de mantener a tus amigos es no deberles ni prestarles nada. Primera piedra, libre de pecado. Felices los que nada esperan, porque nunca serán defraudados. Si quieres formar juicio de una persona, observa quiénes son sus amigos. El silencio del envidioso está lleno de ruido. La amistad es cosa grata. El amor es como el fuego. Si no se comunica, se apaga. James Bond, amigo de Carbón. Mafalda, amigo de su falda. El lunes es amigo del viernes. Cada cual demuestra lo que es con los amigos que tiene. El pájaro tiene un nido. La araña tiene su tela. Y la gente tiene amigos para alegrías y penas. Paño de lágrimas y niñerías. Todo humano es sincero a solas. En cuanto aparece una segunda persona, empieza la hipocresía. Hagamos amistad con la naturaleza. Los egoístas tienen su corazón en la cabeza. Dice un amigo a otro en el dispensario: con esa cara de perro que tienes, en vez de estudiar medicina, debiste ser veterinario. Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Ahora voy a ver a la persona que más quiero y más adoro. Alguien que me preste un espejo.
el perro sería el mejor amigo del hombre si tuviera dinero. Una amistad sin confianza es una flor sin perfume. Empleado amigo del dueño, es peor desconfiar de los amigos que ser engañado por ellos. Los verdaderos amigos deben enfadarse de vez en cuando. Déjale pasar una, déjale pasar tres. Un exceso de franqueza es tan indecente como la desnudez. Unos nacen con estrellas y otros se estrellan cuando nacen. La verdadera amistad nace del corazón. Cambio pastor alemán por uno que habla español.